Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, don Guillermo Meca Cervera, exdeportista de élite, y a mi izquierda, don Iván López Casanova, coordinador de este curso. Hoy vamos a dar una charla en el ciclo Juventud, Valores y Siglo XXI. Este ciclo está organizado por la Comisión de Valores y Juventud de esta Real Sociedad. Ha actuado en todas estas charlas como coordinador don Iván López Casanova, médico cirujano del Hospital Clínico y Universitario. Nuestro ponente de hoy es don Guillermo Meca. En este ciclo colaboran diferentes entidades, entre ellas alumnis, antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna, el Aula Cultural de Educación y Sociedad de la Universidad, la Fundación Canaria para la Educación y la Cultura, el FUC, y esto es el primer ciclo que tiene 5 charlas, pero el próximo año se hará el segundo ciclo a partir de enero, coordinado también por don Iván López, que a pesar de ser médico y cirujano le queda tiempo para todos estos menesteres. No sé de dónde lo saca, pero él se las apaña. Bueno, a continuación tiene la palabra don Iván, que es quien presentará a nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife la confianza que ha depositado en mi persona para organizar este ciclo sobre este puzzle precioso que son la juventud, valores y en el siglo XXI. Como saben algunos de los que están, hoy ponemos la cuarta pieza a este puzzle. Hemos hablado en primer lugar de los fundamentos de todo el ciclo, en la charla que tuve la suerte de impartir yo. En segundo lugar hablamos del tema de motivación, para eso trajimos una experta en coaching. En tercer lugar pusimos otra pieza más del puzzle, que fue hablar de la comunicación. Trajimos a un matrimonio experto en temas de comunicación y hoy vamos a hablar del deporte. Por eso, en primer lugar, mi agradecimiento a todo el esfuerzo que hace la Fundación por ayudarnos a todos a pensar en este tema precioso en el que nos jugamos el futuro de la sociedad, el futuro de la familia, el futuro, en el fondo, del mundo, con toda la atención a ver cómo construir un poquito una juventud más sana, reflexionando entre todos. Hoy le toca el turno al tema de la juventud. Cuando preparaba este tema con Guillermo, veíamos que había una paradoja. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Cada vez tenemos una juventud que hace más deporte. El deporte nos habla pues de fortaleza, nos habla de tesón, nos habla de chicos fuertes, y quizá tenemos una juventud que cada vez hace más deporte, pero que interiormente presenta una personalidad a veces que le ocurre, por contraste, lo contrario. Son chicos que pertenecen a una generación con algunas inseguridad en lo emocional, en lo interior. Podemos, haciendo una simplificación, ¿no?, caracterizarlos por chicos con una gran musculatura exterior y con una quizá inconsistencia interior. Para esto necesitamos personas que nos hablen desde la experiencia. Se ha dicho en algún sitio que el siglo XXI escucha mejor a los testigos que a los expertos. No queremos grandes expertos que nos hablen desde una torre de marfil. Y para eso hemos traído a Guillermo Meca Cervera. Él ha sido durante 20 años deportista de élite en el ámbito del waterpolo. Un deporte que nos ha dado muchas satisfacciones, muchas medallas y que a la vez no es tan mediático como otros. Él jugó en el Barça, en el Barcelona de waterpolo, en otros equipos de primera división. Ha participado en campeonatos nacionales, campeonatos de Europa, y a la vez
En su vida profesional, al abandonar este deporte, ha formado también como entrenador, ha creado las categorías inferiores del Club Metropol, ha sido también entrenador, tiene la experiencia como deportista, como formador. Actualmente él trabaja en otras actividades, tiene mucha conciencia social y política, preocupación por la juventud, por eso él ha sido consejero del Cabildo, ha sido teniente alcalde del Puerto de la Cruz y ahora es empresario junto a su mujer Alejandra, que está aquí, de la marca de joyería NOC. Como veis, es una personalidad muy poliédrica y desde esa experiencia nos va a hablar en esta charla que hemos titulado, perdóname que vea el título, que más o menos es el deporte, una herramienta educativa infrautilizada. Quería leerlo exactamente para hacernos de nuevo esta reflexión. ¿No estaremos infrautilizando esta actividad deportiva que tantos chicos y chicas hacen? ¿No la estaremos infrautilizando, utilizándola poco para desarrollar su interioridad, que al fin y al cabo forma parte de la personalidad y que es lo que nos interesa a todos? Así que muchas gracias, Guillermo. Estamos encantados de oírte para que nos cuentes desde tu experiencia, tu opinión y tu sabiduría sobre este tema tan interesante. Os dejo con Guillermo si quieres levantarte. Muchas gracias. Sí, se oye perfecto. Bueno, era complicado se oyera perfecto porque hasta ayer estaba totalmente afónico, ¿no? Pero bueno, se ve que hoy no tengo la voz de Constantino Romero, pero bueno, supongo que me escuchan bien, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, agradecer a este foro magnífico, uno de los más prestigiosos de Canarias. Estoy muy agradecido y honrado. Y espero que no se aburran. Y empiezo con las historias, ¿no? Siempre pondré ejemplos. No se aburran como un entrenador que tenía, que hablaba tanto que la gente prácticamente se dormía en las reuniones. Y entonces cogió una fama, llegó hasta ser seleccionador, porque cogió una fama de que parecía que sus equipos eran los que más visiones poliédricas daban del juego, ¿no? Por ese aparente desorden que había, pero que luego jugaba muy bien. Yo no, que tenía jugadores muy buenos. Sinceramente, nadie le hacía ni caso. Entonces, nadie le hacía ni caso, llegaban los partidos y nosotros nos poníamos de acuerdo, y un gran jugador que se llamaba Chiqui San, pues el que decía lo que teníamos que hacer y ya está. O sea que bueno, espero que no se aburran y se diviertan. Vamos a intentar dar una visión no muy profunda de todo para que tengan una noción general de lo que se tiene y sí acabar con una visión, pues yo creo que positiva, que es lo que estamos hartos continuamente de oír visiones negativas, ¿no? Del futuro, de la juventud que nos espera, de lo que viene, que lo de antes era mejor continuamente, ¿no? Yo creo que no es así exactamente, ¿no? Así funciona. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque evidentemente pues pensamos, y la mayoría de las personas también lo piensan, hay un problema con la educación. Las nuevas generaciones aparentemente no están preparadas emocionalmente para la vida. Hablo de la vida muy genérico, sin entrar en cuestiones ideológicas, pero sí, a lo mejor por la fortaleza, competir, parece que no tienen visión de ponerse metas a largo plazo, la disciplina, cuestiones de este tipo, que parece que no las tienen, ¿no? También parece que desde mayo del 68 se están cuestionando pues, todos los principios y valores que antes nos servían para preparar a la juventud, para desenvolverse en la vida. Prácticamente todo se está cuestionando. Yo tampoco soy partidario de romper todo. Yo creo que hay cosas buenas del pasado que hay que aprovechar y mejorarlas. Y sin embargo, en este momento de cambio, la sociedad es más competitiva que nunca. Parece que incongruente, ¿no? Estamos cargándonos todo y todo parece que tiene que cambiar. No nos estamos quedando prácticamente con lo bueno, cuando estamos en una sociedad que es la más competitiva de la historia y más con la globalización, ¿no? De todas maneras, yo pienso y estoy muy seguro, por eso es la charla, si no, no la daría, de que el deporte aporta muchos de estos valores, ¿no? Lo que vamos a hacer 3 bloques, definir primero pues, lo que llamamos a la juventud ahora, a la generación millennial, un poco también lo que significa el deporte y lo que creo yo que es el deporte. Y luego las herramientas de autogestión que sí que se le da en el periodo de la juventud a las personas jóvenes hoy en día para que se autogestionen. Lo que aprenden en el deporte de una manera indirecta, subjetiva, sin darse cuenta, que a lo mejor en un periodo ya de madurez pues tendrías que hacer de otra manera, le aportan todos los mecanismos para él autogestionarse y superarse, ¿no? Y mejorar. Los millennials, Simon Sinek, pensador ahora ha tenido también
multitud de facetas, hace un estudio muy curioso acerca de la visión que tiene de los millennials y dice que son narcisistas, difíciles, impacientes, inconformistas. También piensan que desde que nacen ahora prácticamente están sobreprotegidos, continuamente le están diciendo que son especiales, que lo van a tener todo, que prácticamente cuando tú deseas algo se les da. De hecho, hasta la tecnología, que es un gran enemigo, yo creo, para esto, cuando tiene visiones muy positivas y bien utilizadas, es muy buena. El hecho de prácticamente parece que hay una aplicación para todo, está para la amistad o las relaciones personales, ¿no? Y entonces todo esto, al final, pues crea una persona sin necesidad. O sea, la culpa no es en realidad de la generación. Hemos creado un marco en el que la juventud tiene lo que quiere sin esfuerzo, se le da sin esfuerzo, tiene una aplicación prácticamente para todo, incluso para comprarlo. Y entonces mi visión de la juventud no es que ellos tengan la culpa, es un poco más cuestión de nosotros y el marco que hemos creado, y que si nosotros estuviéramos en esas condiciones nos pasaría exactamente igual, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Es muy típico en el colegio, parece que los críos, va el padre a hablar y parece que le aprueban la asignatura porque el padre va a hablar, ¿no? Y luego cuando se enfrentan con la vida real, pues tu madre no va a ir a hablar con el jefe para que te asciendan, ¿no? Se enfrentan con multitud de situaciones estresantes, no asciendes y suspendes el trabajo porque vayan tus padres, porque presiones o porque haya una cuota mínima que tenga que superar y ascender, ¿no? Hay un buen ejemplo en el Montjuïc. Hubo un momento en el que un padre, que era directivo, era el vicepresidente, se llamaba Joan Valls, tenía 2 hijos, que eran gemelos, y entonces él pidió, echó al director técnico y se puso él de director técnico. Empezó a presionar muchísimo y parecía que de esa manera, tú te acuerdas, iban a jugar lo que tenían que jugar en el equipo de esto. Estamos hablando ya de primera división. Pues resulta que al final el equipo, el deporte, puso a cada uno en su sitio y nunca jugaron lo que tenían que jugar o lo que él creía que tenían que jugar. Más tarde, cuando ellos encontraron su rol, asumieron su rol y se integraron en el grupo, encontraron un rol en el que ellos eran efectivos para el grupo y si tuvieron los méritos que tenían que tener, ¿no? También parece que las relaciones personales hoy en día se solucionan nada más con un me gusta. Están más preocupados y de sentirse queridos, aceptados por la sociedad con un me gusta o con un link, o parece que hay una aplicación absolutamente para todo, ¿no? Y eso no es así. Hay un par de ejemplos muy buenos, precisamente en La Laguna, que hay algún exdirectivo aquí del Canarias. Conocía en casa de Pepe Cabrera, ustedes se acuerdan, uno de los fundadores del Canarias, a Bobby Knight, la figura seguramente como entrenador más emblemática del baloncesto mundial. Era entrenador de Indiana y entonces tenía mucha amistad con Pepe Cabrera, aquí, el de La Laguna, lo conocimos en su casa. Yo era un crío, era muy chiquitito. Pues hay una anécdota súper famosa con estas cuestiones por prejuzgar y cómo son las personas cuando pierden las habilidades de relacionarse. En ese momento pasaba del instituto y le hicieron varias pruebas en Indiana a uno de los mayores jugadores de todos los tiempos, uno de los mejores, que se llamaba Larry Bird. Como tenía problemas de relación, llegó un momento en el que Bobby Knight, el mejor entrenador de todos los tiempos, dijo que este jugador no servía y que no lo quería. Y nada más empezar el curso cogió el 8 y volvió a su pueblo. Estuvo trabajando de barrendero hasta que él fue consciente y se dio cuenta que el problema era de él, no era del otro. Incluso estuvo con un psicólogo, hizo otra prueba en la otra universidad, que es la pública, de menos dinero, se llama Indiana State, y ganó el campeonato universitario 2 años seguidos. Y es uno de los mejores jugadores de toda la historia. O sea, las relaciones personales son fundamentales. Y, ¿perdón? Sí. Bueno, hay multitud de ejemplos con ese tipo. El trabajo en equipo es fundamental. También hay muchísimas anécdotas en el deporte. Continuamente haré paralelismos con el deporte porque sirven muy bien como ejemplo, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental y no puede haber clic, no puede haber aplicaciones, no puede haber una presión de un padre, una situación determinada en la que beneficie injustamente a lo mejor un crío sobre otro. El deporte, al fin y al cabo, te va a poner en la diatriba de ser justo porque va en beneficio o en detrimento del grupo, el ser justo con los niños, ¿no? Yo comentaba antes, Iván, que en el Metropol tuve la suerte de crear las categorías inferiores del Metropol. Y entonces llegó un momento que lo que quería, lo fundamental en ese momento era crear el grupo. Y luego verán por qué es tan importante lo del grupo y el deporte, ¿no? Y para su desarrollo personal y luego interior. Lo que hice la primera semana no fue
empezar a entrenar y hacer lo que íbamos a hacer y lo que íbamos a conseguir. Y bueno, esta gente es imposible que haga lo que yo quiero y que entrenen lo que tienen que entrenar si no los hago fanáticos de estos. La primera semana no se entrenó. Simplemente destinaba 2 o 3 horas al día a ponerles vídeos y a contarles batallitas de waterpolo para que fueran fanáticos de waterpolo y luego se integraran. Bueno, fue tal la afluencia de niños que llegué a tener casi 30 y pico niños por categoría y claro, se me desbordaba. Un equipo suele ser de 13, 14, si acaso 15 jugadores, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues esto es importante, pero claro, como tenían ganas, al final lo que hicimos fue establecer roles, me inventé, pues yo qué sé, como 20 puestos en cada equipo. Había desde tesoreros, de todo, aunque no sirviera. Y todo el mundo se sintió integrado, hasta tal punto, que luego creo que lo voy a comentar, había un chico que realmente ni médicamente era bueno que jugara a waterpolo, pero le echaba muchísimas ganas, tenía un problema de esclerosis en la espalda grandísimo y justo el waterpolo no era bueno, lo bueno para él era nadar, ¿no? Pero tan importante emocionalmente que él se sintiera integrado y lo que eso redundaba en el equipo que se quedó y estuvo federado los 3 años, solo una vez jugó pues 10 segundos para que pudiera jugar algo, pero fue pieza fundamental. De hecho ahora pues una vez al año o cada 2 años pues quedo con todo lo que yo llamo mis niños, ¿no? Luego también es muy injusto, hoy en día se hace mucho, el que llega último parece que ahora vas a una carrera y te tienen que dar una medalla. Estás en el colegio, suspendes, te pasan de curso. Continuamente de este tipo. El crío, si es plastilina, el niño es maleable totalmente. Si tú desde pequeño le estás dando estos inputs, es imposible que él valore o quiera sufrir, sacrificarse, lo que sea, para conseguir una cosa cuando se las dan hechas desde el principio, ¿no? En sincronizada hay un ejemplo muy bueno, hace un año, se montó más follón por esto que por todo lo que hizo la seleccionadora española, ¿no? ¿Saben? De sincronizada. Pues que estuvo, al final la echaron y tal, se montó un follón muy grande. Por cierto, quien empezó todo es una persona de aquí, un amigo nuestro, del Puerto de la Cruz, que su hija estaba en la selección en ese momento de sincronizada y por una cuestión, bueno, no voy a llegar ahí, pues vejatorias y de todo tipo, pues al final consiguen echarla. Sin embargo, el mayor follón que se montó internamente dentro de lo que era el mundo del deporte fue una anécdota y fue que en un campeonato del mundo, a la que quedó segunda, cuando ella quería que fuera su hija la que fuera en el dúo, le quitó la medalla y se la dio a la hija. De hecho, no la tiene. Al final se montó más follón por eso, la gente se sintió más humillada por eso y sintió más empatía por esa humillación, porque la gente que está en el deporte sabe lo que es el sacrificio y lo que tú implicas toda tu vida para conseguir eso, y le molestó mucho más eso, y yo creo que fue el detonante para que todo el mundo pidiera la cabeza, ¿no?, en ese momento de ella. Bueno, vamos a decir, miren, por ejemplo, estaba hablando antes que la juventud de ahora no es que tenga culpa, es un poco el marco que tenemos. Si todos hubiéramos estado en ese marco, hubiera pasado lo mismo. Durante la infancia, esto es muy importante, durante la infancia, para que el niño se sienta realizado, lo que necesita en ese momento sentirse realizado solamente con la aprobación de los padres es suficiente, ¿no? Y cumplir con lo que digan los padres y tal, pues esos son unos roles, los primeros inputs que el niño recibe son fundamentales luego, porque es lo que va a contrastar más tarde en la pubertad. En la pubertad lo que necesitamos es la aprobación de nuestros semejantes, del grupo de amigos donde estamos. Eso es lo que él le va a marcar. Y esa es la herramienta más potente que tiene el deporte, que luego vamos a ver. Aquí el entorno que tiene, el grupo con el que se relaciona, los líderes que tiene, son lo que a él le va a afectar. Más le va a influir. De hecho, es muy típico, supongo que quien tiene hijos, pues yo qué sé, pues tú le estás diciendo continuamente cosas que tiene que hacer y no te hace ni caso. Tú no le entiendes, él se siente como que está aprendiendo y que sabe más y se puede desenvolver en la vida, cosa que no es verdad. Le influye más lo que le dice el grupo y tú nunca sabes nada. Y a lo mejor lo que pasa, a mí me pasó mucho, bueno, me pasó, pues mi padre, lo típico, me estaba diciendo lo que tenía que hacer y tal, del trabajo, que esto no puede ser, tienes que empezar a hacer esto antes, machacar antes, bueno, lo que típico todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues un día, en el Barça, pues una noche yo no estaba tan integrado como tenía que estar, la verdad es que me cohibía, estaba jugando con los pósters que yo tenía en mi cuarto, ¿no?, de repente, entonces estaba cohibido, entrenaba muy bien, pero luego competía muy mal, ¿no? Y entonces ya por la noche, pues nada, me invito a una copa, Manuel Estiarte, el que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no?, un gran líder, que de hecho su trabajo ahora es hacer de líder. Toda la etapa de Guardiola del Barça, Bayern de Múnich y ahora Manchester City, el vínculo entre los jugadores, el entrenador y la directiva es de este señor. Y entonces él me decía que los penaltis, yo le preguntaba si se ponía nervioso, ¿no? Luego terminaré de contar la anécdota entera.
si se ponía nervioso y tal, y decía, mira, el penalti para que tú lo tires bien empieza 10 años antes, 20 años antes. Tú quieres empezar a tirar bien el penalti, no lo vas a arreglar ahora por una frase que yo te diga. El lunes te vas y entrenas una hora antes. Haces más piernas, chutas más balones cuando acabe el entreno y entonces aprenderás. Y un día, o no, porque eso es algo que tienes que aprender también, a gestionar la frustración, pues lo tirarás como lo tienes que tirar. El tema de la conciencia colectiva en la juventud es fundamental, porque a ellos el mensaje que les da al grupo, sentirse integrados, es lo más importante para ellos. Joseph Campbell, bueno, entre varias cosas, un mitólogo muy conocido, que luego es lo que se basaron para hacer la Guerra de las Galaxias, y un montón de anécdotas así, hablaba de que la sociedad actual es la primera sociedad en toda la historia en donde no hay un paso traumático de la pubertad a la madurez. Parece una cosa baladí y no la es, ¿no? Porque ahora no hay un paso personal en el que tú tomas la decisión, aunque sea empujado o inducido por la sociedad, a dar el paso a la madurez, en el que ya dejas de comportarte de una manera y asumes responsabilidades. Ahora es algo conllevado, o sea que como no, la preparación emocional de ese joven no sea la adecuada, es probable que esa sensación de eterna juventud en la que quiere estar la gente con 40, 50 años, pues se alargue por toda la vida, ¿no? El adulto ya es distinto, ¿no? La manera de tratarte al joven, pues tú tienes el alter ego como líder, como entrenador, o el grupo sobre el chico, y es fácil que él te asuma a ti, tú no eres el padre, ¿no? Él quiere y sentirse integrado en el equipo, quiere que su líder, ¿no?, pues le haga caso. Entonces, terminando, pues que la misma anécdota esa la voy a ir alargando 3 veces. Cuando Estiarte me dijo eso, yo fui corriendo luego y se lo conté a mi padre. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que me dijo mi padre? Pues mi padre me dijo, mira, llevo 10 años diciéndote lo mismo y no me haces ni caso, ¿no? Pero claro, para mí fue casi una revelación, ¿no? Y luego ya de adulto es distinto, ya las presiones ya no tienen absolutamente nada que ver, y una cosa es la que me dijo Estiarte y otra cosa es la que me dijo al día siguiente ya el entrenador, que espabilaba, que a él no le hacía falta en el Barça jugadores campeones del mundo de entreno, sino que quería era gente que metiera goles en los partidos de verdad, que le daba igual lo que hiciera, ¿no? El porqué del deporte. Cuando desde pequeño pues estuve en muchos centros de alto rendimiento, cambiaba mucho de equipo, eres joven, no estás formado, es difícil, ¿no? Pero sí que es importante si quieres ser competitivo y enfrentarte luego, aunque seas más joven, a ti mismo, porque en el final es eso lo que pasa, nada más, compites contra ti mismo. Saber qué es lo que tienes que hacer y no dudar. Están los mensajes de tu casa y hay cosas a las que te agarras. Pues yo me agarraba, por ejemplo, yo lo primero que metía en la maleta, había 3 o 4 cosas que siempre era lo primero que metía, ¿no? Y una era una frase, llevaba así un folio, que me había dado mi padre, que ponía, que es una frase de Vince Lombardi, también un grandísimo entrenador de fútbol americano, que ponía, el cansancio nos convierte a todos en cobardes. Es algo que me acompañó toda mi vida, ¿no? Y parece que muchas veces uno está justificándose continuamente, parece que frente a los demás, porque lo que te importa es lo que piensen los demás, aparentemente, y en la pubertad más todavía, pero realmente a quien estás engañando es a ti mismo y no haces las cosas si tú a ti no te dices la verdad. Lo de los mensajes iluminados es lo que comentaba de Estiarte o de alguien del grupo o un entrenador que le dice algo y le dice lo mismo que le ha dicho el padre y le influye 100 veces más, ¿no? Y aprendes pues muchísimas cosas, entre otras lo que estaba comentando, que aprendes que sin trabajo y sin constancia pues no llegas a ningún sitio y no tengan miedo. Parece que hoy en día presionar a un hijo, a alguien joven, está mal. Y es que parece que los padres están siendo amigos de los hijos, y no tienen que ser amigos de los hijos, tienen que ser padres. Y tienen que prepararlos para la vida y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando yo empecé, la primera vez que empecé a entrenar todos los días, tenía yo pues unos 6 años, una cosa así, y a partir de los 10 años entrenaba 2 veces al día. Me levantaba a las 4:30 y entrenaba a las 5 de la mañana. Y no pasa nada. Tienes tiempo de jugar con los amigos, tienes tiempo de ser tonto, de no estudiar, de perder el tiempo también, claro, si quieres, o de aprobar. Es una tontería, y eso sí que lo aprendes en el deporte. Luego, con el tema de los mensajes iluminados y todo esto, es muy importante, y repito, porque luego cuando pasemos a la gestión, a la autogestión, es muy importante cómo lleve cada uno el diálogo consigo mismo, ¿no? Es muy importante, y que el padre pues haga responsable, sin grandes alaracas, ¿no?,
de las cosas que hagan. Yo no digo que hagan castigos ni que hagan esto, no entramos en nada ideológico, pero es fundamental y luego lo veremos. Es muy importante también y aprendes a aceptar tu rol dentro... A ver, ahí está. También aprendes a trabajar en equipo, que eso es fundamental, y aceptar a los demás, a ti mismo y el rol que a ti te toca. Eso es muy importante. Por ejemplo, en los equipos, así como les comentaba, pues el chico que tenía esclerosis múltiple, y sin embargo pues estaba en el grupo y sigue amigo de todos y tal. Por cierto, médico y cirujano, fíjate tú, al final es el que mejor le ha ido. Que de todo, la verdad es que a todos le ha ido muy bien, lo suelo ver una vez al año o cada 2 años. La importancia que tiene emocionalmente eso dentro del grupo, y él al aceptarse a sí mismo, entonces sabe cuáles son sus virtudes y sus deficiencias, sabe cuál al rol que él puede aspirar, y entonces en ese momento él se siente integrado. Y desde que él trabaja para el grupo se lo valora. Entonces hay un ejemplo buenísimo, hay un jugador muy muy famoso de los años 70 y de los 80, más a finales de los 70 y de los 80 en los Lakers. Es de los jugadores que más años ha jugado seguidos en los Lakers. Malo, pero malo, malísimo. Y era, si alguien se recuerda del baloncesto de los años 80, había un jugador como de 2'13", 2'14", flaco, con bigote, que estaba siempre con una toalla, que luego todo el mundo la copiaba. Entonces, lo único que hacía, cuando se levantaban y volvía Magic Johnson y todo esto, estaba con la toalla así, girándola. Ese señor era lo primero que pedían los jugadores cuando querían renovar. Querías renovar a Magic Johnson, y Magic Johnson decía, bueno, ¿has renovado fulanito? Y yo, no, pues hasta que no renueve él, no renuevo yo. Porque emocionalmente era un tío que entrenaba bien, ayudaba siempre a los demás, en los entrenos era fundamental y era parte de la conciencia esa colectiva de unión y de cómo unos dan todo lo que pueden por los otros, ¿no? Lo de los mensajes que comentaba, el trabajo en equipo, aceptar a los demás, lo de los Lakers. Aprendes a no justificarte. Esto, cuando tú entras en el vestuario del Barça, hay un par de letreros, y hay uno en el centro, intentan ser condescendientes, lo que pone es, tan machito para salir, tan machito para cumplir. Parece una tontería, pero claro, hasta que no llevas allí 2 o 3 meses no lo entiendes. Y es porque, claro, cuando ya llegas a otro estatus, pues la gente se te acerca, pues te dan invitaciones, no hay discoteca, no hay bar donde no te quieran invitar, fiesta a la que no quiero que vayas, televisión, te vuelven loco. Y claro, tú no estás maduro. Es un señor de 20 largos, 30 y algo, pues ya lo gestiona de otra manera, pero una persona joven que está sola, sin sus padres, es difícil de gestionar. Y la gente decía, mira, tú no te dejes llevar por esto, si lo haces, el equipo está por delante tuyo. Tú coges y sales o vas de fiesta, haz lo que te dé la gana, pero tú aquí el día siguiente, si sales, sales el primero. En natación eso es muy importante, porque la gente va al rebufo, influye muchísimo en el cansancio, ¿no? Entonces el de atrás se cansa la mitad que el de delante, ¿no? Entonces continuamente cuando alguien salía decía, pues ahora ha salido muy bien, muy machito. Ahora sales el primero y todos vamos a entrenar y nos vamos a aprovechar de ti, ¿no? Tienes que aceptarte como eres, eso es fundamental, porque si no, no sabes cuáles son tus limitaciones ni tus fortalezas y no puedes mejorar. Eso también es fundamental luego para la vida. Si tú no te aceptas como eres, no puedes mejorar, ni exigirte a ti mismo, porque en realidad con quien compites es contigo. Como anécdota, a mí me preseleccionaron para Barcelona 92 y a mí cuando me ficha el Barça era porque, bueno, tenía un chute fuerte, decían que tenía un cañón, y entonces a mí me preseleccionan para la Olimpiada para eso. Tengo una lesión muy, muy grave en el hombro, al principio con papeles y todo para invalidez parcial y dejar de jugar, y sin embargo no quise dejarlo, me ayudaron mis ex compañeros, llegué a jugar prácticamente gratis en un equipo hasta que ya me reenganché y a Barcelona 96 estuve preseleccionado por todo lo contrario, por ser el último, por ser defensor de boya, ¿no? El último del equipo. O sea, conseguí, o sea que algo, cuando tú te pones unas metas, las metas son relativos, se puede hacer casi cualquier cosa. Y si no la consigues no pasa nada, porque tú sabes que has dado el 100%, te sientes orgulloso de lo que tú has hecho, tú compites contigo mismo. Luego hay muy bueno a la hora de aceptar el rol en el grupo y que el grupo lo valore, hasta tal punto, en el 93 había un jugador muy muy bueno, se llamaba Ignacio Lovera, ya estaba mayor, era padre con hijos y tal, y entonces él decide más pasarse a lo profesional y el Barça ese año, el año anterior, habíamos quedado
cerquita de la final del Campeonato de Europa, y entonces dije, bueno, pues el que juegue en el extremo derecho, vamos a fichar al mejor en el extremo derecho. Mentira, el 92, año de Olimpiada, entonces decía, el 92 hay que ganar, no sé qué. Entonces fichan al mejor tío del mundo en ese puesto. Además daba la casualidad, aunque jugara de extremo, que había quedado máximo goleador en Italia, que es la liga profesional más potente en el mundo, ¿no? Bueno, pues este chaval no se integró y al final el equipo presionó y se consiguió, el tío se fue y volvió Ignacio Lopera. Que éramos subcampeones, no que éramos campeones, pero bueno. Imagínense, ¿no?, lo que es la fuerza del grupo y sentirse integrado. Compites contra ti mismo. A mí me encanta, yo no sé ahora en educación si en el colegio se les obliga a leer mucho o no, pero hay un libro buenísimo, ¿no?, que es el de Juan Salvador Gaviota, que en realidad el mensaje, antes era obligatorio, yo no lo sé ahora, era buenísimo, y el mensaje va un poquito por ahí, ¿no? Tú te crees que eres el mejor del mundo y si compites con el de al lado, esto pasa mucho también en natación, va nadando la gente y va siempre mirando al de al lado. Entonces, para ganar la medalla de oro, o para quedar primero, vas mirando al que va nadando al lado tuyo. Quedan pensando que si llegas antes y tal, pues ya está, ya eso es sobre seguro, y estás equivocado. Pues tendrás más posibilidades. Si bates tu marca personal o haces tu mejor marca personal, tú no vas a batir tu récord porque vas acelerando o frenando según el otro acelera, sino si tú haces tu mejor marca personal, ¿no? Pues bueno, ese libro a mí me parece revelador con el tema de que compites contra ti mismo, ¿no?, y fundamental. Entonces, para ese tema, yo creo que es muy bueno. Hay un profesor de la MIT, se llama Dan Ariely, que ha hecho un estudio sobre la mentira, y cuando aprendes eso, ya de mayor, esta charla sería explicándoles por qué, a un crío joven, yo creo que todo esto lo asume y lo aprende sin darse cuenta con el trabajo diario del grupo y compitiendo con los demás y consigo mismo. Y es la teoría modelo simple de crimen racional. La verdad es que es un poco complicado, no suena muy bien, pero es reveladora. Surge de la comparación de costos de una acción y los beneficios, cuando tomas la decisión de si mientes o no mientes, ¿no? Eso es con los demás o contigo mismo también. Y el factor de falseo es la cantidad de mentira que tú puedes decir sin que tú te dejes de sentir buena persona. Eso es fundamental. Y luego verán, es muy interesante. Porque al final todos mentimos, ¿eh? Todos mentimos un poquito. De hecho, en el Facebook, si nos ponemos a mirar, pues todo el mundo pues dice, bueno, pues mido 1,90 y 2 centímetros más, ¿qué más da? 94. Bueno, tal, voy conduciendo, pone 120. Bueno, pues voy 122. No está tan mal, ¿no? No me siento mal. Pues bueno, esto es otra vez. Y hay un buen ejemplo que él comenta en el estudio que hace, que es que la Hacienda americana parece que lo más relevante y lo que está muy mal es cuando alguien defrauda grandes cantidades de dinero, ¿no? Eso es lo que representa para la bolsa de lo que calcula la Hacienda norteamericana, que se estafa, es acerca del 20% nada más. Se estafan más de 200.000 millones de dólares al año, calcula el gobierno americano, en estafa. Y es de esos 10 euritos, 20 euritos, 100 euritos, en este caso dólares, que cada uno vamos, bueno, casi como mentira venial y que tú no te sientes culpable. ¿Y qué hace? Él hace varios estudios y tal, y entonces empieza a hacer, como, en realidad son más estudios, pero creo que esto es lo más representativo y nos daremos cuenta cómo funciona luego la cabeza y por qué es importante, y esto sin darse cuenta el crío lo aprende con el deporte. En la Universidad de Duke, aunque él es de la MIT, al final el estudio este fue con más de 40.000 personas por todo el mundo, hace 20 preguntas muy sencillas, matemáticas, que calculan ellos que en unos 10 minutos las podrían hacer, y en vez de darle 10 minutos le da 5 minutos. Y les va a dar $1 a cada uno por respuesta acertada. Pero el truco está en que ellos no tienen que dar el examen y lo que acierten le dan $1, sino que ellos antes destruyen el examen, una destructora de documentos, él dice luego lo que ha acertado y le dan un dinero. Tenía un truco la destructora de papel, no los destruía. Realmente luego ellos cotejaban, ¿no?, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pues bueno, la media de más del 80% de las personas es que mentían cerca de un 20%, más o menos, de las preguntas. Era como un poquitito, no está tan mal. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a subir el premio que se le da por respuesta acertada, a ver si mienten más. Y entonces, en vez de dar de €1 o $1, pues da $10 por respuesta acertada. Mintieron exactamente lo mismo. Y cuando dieron, dije, bueno, pues vamos a premiar más, vamos a dar $40, ya es dinero eso, $40 por respuesta acertada. Prácticamente no hubo mentiras. $40 ya es un engaño mayor, yo ahí ya tengo problemas de remordimiento.
Claro. ¿No? Cuando pagaban $40 prácticamente no se mintió. Menos de un 10%. Pero no era relevante, ¿no? Y es el tema de cómo uno gestiona consigo mismo la mentira, ¿no? Luego en la Universidad de Harvard hace lo mismo. Esto es muy interesante también con la tecnología. El dinero, ya se les avisa antes, en vez de dárselo, según como le decía, las respuestas acertadas, le daban unas fichas, que luego, por fuera, había una persona que tú ibas, le dabas las fichas y te las canjeaba por dinero. Pues fue mucho peor. ¿Por qué? Porque el factor de alejamiento influye muchísimo a la hora de mentir. El no tenerlos cerca, ellos hablan del ejemplo del golf, ¿no? No es lo mismo mentir con la bola que ir y tocarla con el pie a coger y hacer trampa con la mano. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la tecnología te da esa distancia. El Facebook. No es lo mismo estafar dinero, llegar a un sitio y llevarte 10 euritos. Seguro que les resulta más violento llegar a un sitio y robar 10 euritos del monedero de la madre cuando no está, que por internet hacer una trampa. Y eso pasa, es real, y es lo que está pasando. Lo mismo con, vamos, desde el plano sexual al que quieran. La distancia influye muchísimo. Luego en la MIT coge y entonces entre los examinadores pone a un actor que lo que hace es que incitar a la gente a que se porte mal, ¿no? A que haga trampas y tal, total, esto, tal. Y efectivamente se sube casi un 20% el engaño, ¿no? Muy curioso, lo que es importante para un crío es estar en un entorno adecuado, en el que tú no controlas, es muy importante. Bueno, pues luego hace lo mismo con otros estudiantes y al mismo actor lo que le pide es que haga lo mismo, pero va con una chaqueta de una universidad que es rival de la MIT, en Boston. ¿Qué pasa? Prácticamente nadie hizo trampas. Claro, porque mi grupo no se quiere ver implicado con alguien que no es tan bueno como nosotros. La integración dentro del grupo. Esto es curiosísimo. Luego hacen lo mismo en la Universidad de Duke y con un detector de mentiras, lo mismo del dólar, $10 y $40, y es exactamente igual. Exactamente igual los datos. Luego hacen lo mismo, pero cuando a la hora de mentir, cuando les hacen preguntas, algunas banales o algunas muy exageradas y tal, lo único que le pide es, dice, mira, miénteme por favor, pero es como si, por ejemplo, está hablando conmigo y imagínate que yo tengo un complejo muy grande con la calvicie, que lo tengo, no, es mentira. Y entonces me dice, por favor, que me diga, oye, pues qué bien te sienta el peinado y tal, igual por educación, para que yo no me sienta mal. En ese momento, el detector de mentiras no detecta que ha dicho una mentira, porque él piensa que no está haciendo algo malo. Es muy curioso. Luego, esto se le llama el sesgo optimista, porque se ven que el 80% de tus mentiras te las crees, también por supervivencia. El concepto que tú tienes de ti mismo, de cuando te portas bien o te portas mal, o has hecho o no has hecho lo que debías de hacer, te las crees, simplemente por higiene mental. Sí, lo podríamos llamar así. Luego en la Harvard Business School hicieron el mismo examen, pero antes hicieron primero el del dólar, $10 y $40, luego lo hicieron con otros chicos, salió el mismo resultado, y con los otros chicos antes les decían, oye, en esta universidad hay un código ético en el que todos nos portamos muy bien, porque tal y cual, y esto tiene 100 años de historia y no sé cuántos y tal. Les da el examen, no dice nada, hacen el examen y prácticamente no hubo engaño. Se hizo exactamente lo mismo, luego unos meses después, esto es muy curioso, porque ahí ya no se les incita a nada, sino simplemente dice, bueno, se hace todo exactamente igual, y lo único que antes le dan una hojita, una fotocopia, en el que están los 10 mandamientos. Y ustedes lo único que tienen que hacer es leer los 10 mandamientos, leer el texto, bueno, no dicen los 10 mandamientos, sino lean el texto y luego resuelven el examen. Prácticamente no hubo engaño. O sea, la importancia de que haya un entorno en el que el código ético es importante y que el grupo, la conciencia colectiva de ese grupo, lo respete y le dé valor al cumplimiento de ese código ético, hace que aunque a ti no te vayan a coger, tú contigo mismo no lo hagas. Todos los resultados, las conclusiones que él saca de todo esto, el factor de falseo, es importante que se le coteje con las consecuencias que tiene. Lo que hablábamos antes de que parece que no tiene consecuencias, las pequeñas mentiras, esas chiquititas, que acumuladas, sin embargo, son las que realmente desequilibran, en este caso, pues era Hacienda o el Estado. Eso es importante. El factor de alejamiento es muy importante, el tema de la tecnología, no relacionarse con otros, todo esto, si ustedes se fijan, todo eso con el deporte son principios que están garantizados.
en el aprendizaje del crío. La pertenencia al grupo, lo que hablamos de Joseph Campbell, pues también ayuda a que no se mienta y no se falsee. La obligación moral afecta a la honestidad. El tema de que existan códigos éticos, eso es muy típico, y sobre todo en los clubs, que tienen mucha historia. Eso hay una cosa muy curiosa, cuando tú llegas al Barça para firmar, ellos primero te pasan una sala y te dejan adrede, aunque estén esperando fuera, que hay veces que están mirando, luego me lo contaron, Tony Steyer, un grandísimo entrenador, y te dejan ahí como un cuarto de hora, ¿no? Claro, tú eres un crío, eso empiezas a saber, claro, a los 10 minutos tú empiezas a ver las copas, te aprendes hasta los clavos que hay por allí, ¿no? Pero claro, las copas cada vez aquello, las estanterías cada vez son más grandes, ¿no? Y es algo que poco menos que te come, ¿no? Entonces te das cuenta de que no estás en un sitio normal. Dices, oye, aquí donde estoy, esto, ¿no? Luego te pasan a la sala, entonces hablan contigo. Y después de firmar, sí que te cogen y te dicen, por ejemplo, mira, aquí hay 3 o 4 cosas que son claves. Y fíjate lo que era. Aquí manda tanto como yo, Manolo, el de mantenimiento en la piscina. Un chico andaluz, bueno, chico, era un señor ya, no sabía nadar, era pescador, pero no sabía nadar y tal, y era el que quitaba, ponía las porterías, ponía las corcheras, el que hacía un poco allí de mil usos, ¿no? Como dicen en México. O sea, tú ya de ahí te empiezas a dar cosas de este tipo, a dar cuenta. Eso es muy típico también en el deporte inglés, con el tema de los utilleros, gente que lleva 30, 40 años en el club, que ellos valoran y saben realmente el valor intrínseco que tiene ese club, ¿no? Por lo tanto, tú, el grupo, lo respetas y sabes a qué te atienes. El cansancio influye, una conclusión que él saca es que el cansancio influye directamente a la hora de mentirte a ti mismo o a los demás, es decir, justificarse. Entonces, la mejor manera de no mentir, o no mentirte y engañarte a ti mismo, es el tema de evitar las tentaciones. Es decir, hombre, si tú no debes, pues bueno, eso está muy mal, yo fumo. Fumar, pues será mejor que no te pongas en un entorno que fumen o no compres tabaco, ¿no me entiendes? O si no quieres salir, pues no estés rodeado todo el día de amigos que están saliendo todo el día, ¿no? Eso es sencillo, es evidente. Pues eso con el deporte también lo estás consiguiendo. Compartir el comportamiento inmoral se da cuenta que facilita su ejecución, lo que hablábamos antes del actor. Estar en un entorno en el que la gente no te esté incitando a portarte mal, a coger malos vicios, a no estudiar, a no trabajar, a contestar mal y a cosas de ese tipo, influye muchísimo. Acuérdense, los niños son plastilina, al final se van a comportar como lo que ven en su casa. El reconocimiento público de los comportamientos positivos del líder y tal y cual. Ya, esto es más evidente todavía en deporte, ¿no? Ahí sí que no hay trampa, porque ahí no puedes engañar, aquí no puede venir tu padre, ¿me entiendes? Y hablar con el entrenador y tú te tiras a nadar y cuando llegas, dices, mira, no, lo vamos a cambiar porque este es el hijo fulanito y este queda tercero y aquel queda primero. Eso lo va a aprender y lo va a aceptar, es que no es frustrante para él, porque para él en ese momento, en la pubertad, lo más importante es lo de fuera de la familia, el grupo, sentirse integrado. El 90% de la gente que empieza a fumar, ¿por qué empieza a fumar? O a beber, la primera vez que toma una copa. Y cuando fuma, ¿le gusta el sabor? No le gusta. ¿Le gusta el sabor a whisky? No le gusta. Es porque lo hace todo el mundo y él quiere sentirse integrado. Yo no digo que tomar una copa no pasa nada, ¿no? Pero si ustedes se fijan, eso es muy normal. Otra conclusión que él saca también es de la efectividad, que parece que no, que tenemos complejo también, lo que la vigilancia disuasiva, ¿no? Pues alguien que esté pendiente de ellos. En la pubertad los chicos están un poco enfrentados y cuestionan la autoridad paternal y no cuestionan, desde luego, la del entrenador, la del grupo o la del líder de ese grupo que ellos idolatran, ¿no? El sesgo se hizo con más de 40.000 personas por todo el mundo. Esto también es muy bueno, no tiene nada que ver, pero no hubo más de un 2% de diferencia en ninguna etnia, ni país, ni religión del mundo. Las conclusiones del deporte, pues bueno, está claro, la gestión de la mentira, compites contigo mismo, es la manera de mejorar. Esto lo hablan mucho una vez cada año, cada 2 años, a lo mejor quedas, ves a los del Barça y hablamos, y parece que continuamente están rememorando lo antiguo, y hay gente que ha sido campeona del mundo, campeona olímpica, y hay veces que se cuestionan si son fracasados o no. Y están equivocados, esto ahí ya en paz descanse, pues Jesús Royan pues lo decía mucho, decía, ¿cómo tú, tu familia, tus padres que están separados, que vienes del barrio de San Blas, de la Latina, y has llegado aquí campeón del mundo, tienes un pisazo en la Rambla Cataluña, no sé cuánto y tal, dice, tú eres fracasado, tú no eres fracasado, tú te has superado muchísimo. Y es verdad, tú compites contigo mismo y te puedes sentir satisfecho independientemente de lo que te digan los demás. Lo mismo que independientemente de que te hagan la pelota, tú sabes si has hecho lo que tenías que hacer o no. El trabajo en equipo, eso es el más evidente de todo, el tema de la disciplina, la capacidad de trabajo, el sacrificio,
lo que hablaba de los entrenos, bueno, esto es infinito, las metas a largo plazo, esto hoy en día parece que en un crío con la inmediatez que tiene todo es imposible, ¿no? Hablarle de metas de más de una semana, de 2 semanas, no llegan. Pues esto, por ejemplo, desde que tenía yo, pues Eduardo Moreno se llamaba, un buen entrenador, Lalo, en Querétaro, en México, lo hacíamos y entonces, pues bueno, tú te tenías que autojuzgar y decir, bueno, tal y como entreno, las ganas que le he hecho, el físico que tengo, porque la vida es así, pues yo creo que este año me voy a poner una meta ambiciosa pero factible de marca. Entonces te la ponías y te la ponías, ¡pum!, y te la ponías en la pared. Yo me la ponía en la pared y lo tenía todos los días. De hecho, yo me acuerdo con las categorías inferiores en Metrópolis les daban una tarjetita a todos los niños que llevaban de sus deficiencias, lo que tenían que mejorar, lo de sus virtudes todo el día. Y mira, lo único que tienes que hacer cuando estás aburrido en la guagua, saca la tarjeta y lo lees una vez, para que lo tengas presente. El liderazgo, pues dando ejemplo, eso también lo aprendes, a ser líder de tu propia vida, a gestionar la frustración y la presión, el tema de los nervios, que hablaba, y este es el final de la anécdota del penalti. En realidad la conversación fue porque yo le preguntaba a Estiarte cómo hacía que no se ponía nervioso. Yo me ponía nerviosísimo, no era capaz de jugar bien, no era capaz de hacer ni el 80% de lo que estaba capacitado. Y me decía, dice, pues claro que me pongo nervioso. Digo, hombre, ¿y el penalti el otro día? ¿O una final? O, porque, bueno, este hombre jugó tropecientas finales. Pues, ¿no te pones nervioso? Y dice, sí, claro que me pongo nervioso. Digo, y dice, pues, normal, es que si no me pusiera nervioso estaría enfermo. Lógicamente. Digo, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, ¿yo qué pasa? He entrenado, llevo 20 años preparando este penalti, ¿eh? Llevo 20 años entrenando con un animal a lo que me da el cuerpo. Entonces, chuto todo lo alto que puedo, todo lo fuerte que puedo, todo lo colocado que puedo, el 90% de posibilidades que es que metas gol. Y es verdad, es así. Perdón. Gestionar la frustración, porque en realidad compites contigo mismo, nadie te va a engañar y sabes lo que tienes que hacer, aprendes a aceptarte a ti mismo y a aceptar a los demás. Y todo esto desde un grupo exógeno a la familia, desde un líder que no son los padres, y en una sociedad en la que idolatra el deporte y a los deportistas. Y si no se les enseña y se les dice, eso sí tienen que ser los padres, que deporte no es cuando Cristiano Ronaldo hace así, los tatuajes de Neymar o las pintas con las que va Dani Alves, pues van a copiar eso porque es lo más fácil de todo. Entonces autoengañan de que son como Cristiano Ronaldo cuando ellos saben en el fondo que no. Y eso genera frustración, porque a lo mejor ese crío juega deporte y sabe que no lo es y copia todas las tonterías. Bueno, esto es una frase que decía Simon Sinek, es de Thomas Alva Edison, la genialidad es 1% inspiración, un 99% transpiración. Y es verdad, la gente se cree, y los deportistas es muy normal, que Michael Jordan no le costó ser Michael Jordan, que Romario nunca entrenó y que estaba todo el día de fiesta y tal. Eso sí te lo puedo decir yo, eso es una mentira impresionante, que salía. O tú qué te crees que él no, para llegar a lo que fue, no entrenó como un animal, entrenó como un animal y entrenaba como un animal luego. De hecho vivía, esto es muy típico, los jugadores brasileños de fútbol del Barça, casi todos acaban en Castelldefels viviendo y juegan todo el día a fútbol en la playa y están todo el día jugando fútbol. También eso es entrenamiento. Bueno, y ya para terminar, creo que estamos ante una herramienta potentísima, como nunca había habido y tenido la sociedad antes, porque es pasiva, totalmente, exógena a la familia, y ante una generación maravillosa, con una cantidad y un sentimiento de solidaridad, de ayudar, de conciencia colectiva y ética, que lo que necesitan es modelos y líderes que le digan lo que tienen que hacer. Y ya está, no hay nada más guerrero y más en contra de todo que estar en un equipo y jugar contra otro equipo. No hay mejor manera de sentir que estás ayudando a la sociedad que ganando con tu equipo y que la gente viene a verte y se siente orgullosa y crea empatía contigo. Bueno, y ya para terminar, pues como ejemplo y lo que representa el equipo o el deporte, ahora que estoy retirado, lo que más extraño de todo, que les puedo contar millones de anécdotas, que no lo haré porque nos tenemos que ir, es el vestuario. Y estar todos los días con esa gente y todos luchando por el mismo objetivo, aunque sea imposible, o parezca imposible, y se pueden conseguir cosas maravillosas. Eso lo extraño todos los días. O cuando ejerces de liderazgo y te siguen todos a muerte y al final lo consigues. Del Martiani salió un equipo de División de Honor, que es donde salí yo, 15 años en División de Honor, se jugó competición europea y el 99% era gente no canaria ni de Tenerife, sino del Puerto de la Cruz.
gente que trabajaba por la mañana pues cargando periódicos o haciendo lo que fuera y salieron de ahí pues un montón de campeones y se pudo, y está aquí en nuestro alrededor. Seguro que alguno tiene un hijo que puede ser una persona maravillosa, que no tiene que ser Cristiano Ronaldo, puede ser un campeón de su vida como persona. Pues nada, muchas gracias. Disculpen, me alargué un poco. No sé si hay alguna pregunta o... Muy bien, pues tenemos un poquito de tiempo para hacer alguna pregunta a Guillermo y os paso el micrófono. El Barça, a lo que tú te refieres, es el club natación Barcelona. Sí. Es porque lo aclara porque él es del Madrid. Entonces, no, pero bueno, realmente todo lo que cuento no tiene nada que ver con ideología. Es una cuestión de experiencia personal y toda esa época de todos esos jugadores que estoy hablando además eran de Madrid. Lo que pasa es que como el waterpolo era en Barcelona, pues acabaron todos en el Barça, ¿no? Pero no... Guillermo, si un chico no tiene muchas condiciones, va a un equipo, ¿le puede afectar negativamente como ese fracaso deportivo? O sea, pregunto que tú has mantenido la tesis que me parece preciosa, ¿no? De que precisamente esta generación llamada millennials, como tienen un entorno que les lo tienen todo a golpe de 2 clics, pues el deporte es la herramienta preciosa para su crecimiento interior, ¿no? Esta es la tesis que tú has sostenido, ¿no? Pero la pregunta mía va, imagínate que un chico lo llevas a entrenar, ¿no? Y no tiene muchas condiciones, ¿no? Nunca va a triunfar, entre comillas, ¿no? ¿Tú ahí le ves algún riesgo o precisamente cuál es tu opinión del chico que llevas y nunca va a ser titular y va a ser reserva? Es decir, esto a los padres a veces les preocupa, claro. Claro, yo lo que puedo hablar es por mi experiencia personal. Hay de todo. Yo he tenido personas maravillosas como entrenadores y alguno que no tanto. Y lo dejo ahí. Pero bueno, también influyen mucho los padres, ¿no? Los que crean expectativas. Un gran problema del deporte actual, uno de los mayores problemas, más que el doping, es los padres, ¿eh? Porque deporte desde 5 años hasta 70. Ahora ya la mejor infraestructura de toda Canarias de deporte es la Avenida Naga y la Playa de las Canteras, ¿eh? Donde más deporte hace la gente. Cuando hablas si estás hablando de un chico en pubertad antes de estar maduro. Antes de estar maduro, si le pasa eso, el problema lo tiene él porque ya está maduro y decir, mira, pues no llegas, no pasa nada. Puede ser un gran médico o puede ser un gran marido o cualquier cosa, ¿no? Eso no, o una persona querida por su entorno, que también eso es lo más importante. Un crío en la pubertad, pues es importante las expectativas también que pongan los padres. Lo importante para el padre es qué es lo que le tiene que transmitir al hijo, que una cosa es que en la infancia sea fundamental y en la pubertad el grupo es lo que más le influye, pero el padre es importante, ¿eh? Pues que el padre le exija lo que le tiene que exigir. El padre lo que tiene que exigir, y por experiencia personal, es que si se pone en algo, pues que intente hacerlo lo mejor posible. Porque él sí está maduro, él es el que tiene que hacer el papel de maduro. Es decir, oye, ¿tú te apuntas a esto? Esto sí, esto me pasó. Estuve un par de años que estaba que si dejaba de jugar, y que dejaba de nadar y tal, y quería dejarlo. Entonces me pasaba como los 3 meses de empezar la temporada. Entrenaba tanto y la verdad es que estaba... Y lo quería dejar, y lo quería dejar. Y me dijo, no, tú ya te apuntaste, tú ya acabas la temporada. Y al año siguiente lo que hacía, antes de apuntarme, decía, ven para acá, vamos a ver, ¿tú qué quieres hacer el año que viene? Pues yo me quería pasar a básquet, o algo así, menos mal que no me pasé. ¿Y qué quieres hacer, básquet o natación? No, yo natación. Te estoy preguntando ahora, ¿eh? Si tú te quieres, te vas a básquet, a tenis o haces lo que tú quieras. Algo de deporte tienes que hacer. Pero si ahora escoges natación, ya es para todo el año, ¿eh? No, sí. Claro, los 3 meses otra vez quería dejarlo, ¿no? Pero decía, no, ahora ya te apuntaste, ahora ya acoge y acaba lo que empezaste, ¿no? Entonces, pues yo creo que influye, lo más importante ahí es los padres, ¿no? Y las expectativas que crean con el hijo, que se creen que son padres de Messi. ¿Apenas tocado el tema de la violencia en el deporte? Sí. No No lo toco mucho. Participo en un grupo que se llama Buen Rollito, de psicología. Ah, qué bueno. Los niños y los padres. Uf. Y tenemos muchos problemas en el fútbol, todos. De padres que tienen problemas de violencia, de peleas en los niños, en el deporte. Yo no sé si también el deporte también contribuye, aparte en ese momento a... Claro, eso como todo. Mírelo, pues bueno, viene perfecto porque de eso sabe usted más que yo. Depende de los inputs, de lo que transmita el grupo, el líder y el entrenador. Si el entrenador es agresivo, imagínese qué herramienta, que el entrenador es el que dice, oye, aquí lo importante es ganar, no meta gol y se te escapa el tío y mejor rompe la pierna antes que meta gol. No.
Eso es un gran problema, eso me pasó mucho en el Metropol, que tenía mucha discusión con la directiva, porque a lo mejor llevábamos un año y perdíamos un montón, ¿no? Entonces decía, vamos a ver, ¿mi trabajo cuál es? Mi trabajo es preparar jugadores que sirvan para el primer equipo, como la universidad, frase de nuestro amigo Antonio, crear hombres libres y empleables, ¿no? Pues yo lo que tengo que hacer son personas, reeducarlos y que sirvan para jugar en el primer equipo. No hay que ser campeón de Canarias, eso no sirve para nada. Eso está lleno y Canarias somos expertos en hacer campeones juveniles. Eso no sirve para nada. Lo que tienes que hacer son personas, porque el 99,99%, eso sí que lo tiene muy bueno el Barça, es educar a la gente. Porque luego el 99% no va a llegar a nada. Y de los que llegan, ¿cuántos van a ganar dinero para vivir toda su vida? Poquísimos. Entonces lo que tienes que hacer son personas, claro, ahí lo importante y el mensaje de aquí es para los padres, para la gente mayor y la gente que esté en deporte o con puestos de responsabilidad, que influyan ahí, ¿no? Muy bien, te acabo de nombrar. Sí, buenas tardes. Ha sido muy interesante, ¿no? Usted ha hablado fundamentalmente de deportes de equipo, ¿no? Y digamos con un buen ambiente y que es enriquecedor para la persona, incluso que los padres un poquitín empujan al hijo a ese deporte, ¿no? Pero yo quiero preguntarle por el deporte es justamente lo contrario, ¿no? Deportes individuales y con un ambiente, digamos, barrio bajero. Y desde el punto de vista de los padres, en mi caso concreto, ¿no? Me opongo totalmente a la práctica de ese deporte. Por ejemplo, el caso de la MMA, ¿no? Es un deporte... Sí, sí, claro. Es un deporte... entonces, ¿qué herramientas o qué criterios debe tener el padre para resistirse, si tiene que resistirse, porque a lo mejor es una equivocación resistirse, ¿no? A ese tipo de deporte que a lo mejor, desde el punto de vista de un padre cincuentón, que está anticuado, puede ser destructivo, ¿no? Pero a lo mejor no lo es. Yo no lo sé. Yo lo que creo es que eso no es deporte. El MMA y todo esto habla de los deportes de espectáculo, estos que ahora están en la tele, vale todo y todas estas cosas. Para mí eso no es deporte. Utilizan a deportistas para dar un espectáculo sin escrúpulos, ¿no? Es como decir si una bailarina, pues en un pep show, ¿no? Si es bailarina o no es bailarina, ¿no? Y, hombre, yo creo que en un bar, ¿no? Donde va a estar allí desnudándose y bailando, pues eso no tiene nada que ver con la danza, ¿no? Son cosas distintas. Lo respeto, hay que aceptarlo, porque bueno, estamos en una sociedad libre, pero con el tema de los críos yo sí que creo que el padre no puede ser amigo, y si una cosa es lo que hemos hablado, también es bucólico, ya le he dicho, hay entrenadores que no son como deberían de ser, como no hay padres como deberían de ser, ¿no? Hay de todo. Pero sí que el padre no tiene que ser amigo del hijo, tiene que ser el padre. Entonces hay cuestiones que sí que hay que imponerlas. Entonces a lo mejor con 20 años tú no se lo puedes imponer, o con 23, pero con 15 yo estoy seguro de que sí. Luego cuando es un deporte individual no se preocupe, al final se relacionan porque para correr no va a estar el entrenador para entrenar un niño, habrá 100 niños allí o 50 niños y se va a tener que relacionar y los viajes se va a tener que relacionar. Yo estaba en natación antes y es un deporte en teoría individual, ¿no? Y compartes muchísimas cosas. Es cierto, las relaciones son un poco distintas, cambian los roles, pero también se aportan muchísimas cosas de esas. Pues nos quedamos con este toque de optimismo que nos transmite Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Y quedamos para el último lunes de noviembre, que será la próxima charla, que será el tema de las relaciones familiares, en realidad, por qué se rompen tantas familias. Y traeremos a dos expertos en una disciplina nueva que se llama orientación familiar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.